Arthur, ¿cómo estás? Buena tarde. Charlie, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarte y gusto en saludar a todos los amigos. Un saludo a todos los que nos ven por nuestra visión. Excelente, Charlie. Espléndido. Saludos también para todos los que nos siguen allá desde los Estados Unidos. Vamos a iniciar la primera semana con el señor Donald John Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya la semana pasada comentábamos que esta semana iba a ser totalmente enfocada a Donald Trump, a sus primeras medidas, a sus ideas en general, etcétera. Y eso se ha visto reflejado en los mercados, en otros ámbitos también, en la economía, en el contexto social, en la relación bilateral, etcétera. Esta primera semana de Trump, pues se llevó los reflectores, tanto así que esta reunión en Davos, Suiza, como bien comentas, pues perdió un poco de fuerza. Arthur, no sé si coincides conmigo, se trataron diversos temas, rápidamente se los digo para no robarles tiempo. El primero fue, pues obviamente, sobre la paz en el Medio Oriente. También el cese a las hostilidades entre Ucrania y Rusia. Se quiere reunir con Vladimir Putin tan pronto como se pueda para ponerle fin a este conflicto. También se trató el tema de la desregulación del sector financiero en Estados Unidos. Esto generó optimismo, ¿no? Y al final también habló sobre se habló sobre China. Trump está con todo diciendo que tiene que haber una buena relación con China. Está tratando de descongelar, si me permites el tema, la relación con Estados Unidos. Esos fueron los temas, amigos, que se trataron a grandes rasgos en Davos. Sí, Charlie, la verdad es que ese foro económico mundial ha estado un tanto deslucido en los últimos años. De hecho, no era noticia en esta semana, no era noticia hasta que irrumpió Trump, hasta la presentación de Trump ayer. Terminó Trump su participación y se acabó para efectos prácticos el foro económico mundial. La verdad es que no hay algo destacable, algo que rescatar, alguna propuesta, alguna ideología, algo que digamos, por aquí es el camino, que es antes de su participación, casi inmediato a su toma de posesión, el presidente del gobierno como tal de Estados Unidos anunció que va a realizar una inversión de $500 mil millones en proyectos de infraestructura relacionados con inteligencia artificial. Eso dio pie a que el miércoles subieran las acciones tecnológicas, sobre todo las que están ligadas con ese sector, con la inteligencia artificial y principalmente Nvidia. El proyecto, según ha trascendido, tiene como objetivo construir los centros de inteligencia de datos estadounidenses necesarios para eso, para impulsar la inteligencia artificial. El proyecto crea una empresa llamada Stargate, que va a ser financiada por SoftBank, OpenAI, Oracle y MGX. Stargate va a comenzar con una inversión de $100 mil millones. Utilizaron esta palabra de inmediato, ya. Y la inversión total, ya lo decía, va a ser de $500 mil millones en el transcurso de 4 años. Fueron nombradas 3 empresas, Nvidia, Microsoft y el diseñador de chips británico llamado ARM. Fueron nombrados como socios tecnológicos clave. Y bueno, se benefició Nvidia, se beneficiaron otras tecnológicas, subió el Nasdaq, Charlie, amigos, de nuevo a su nivel máximo histórico. Y no nada más el Nasdaq. Ya hemos visto ayer, hoy, que también el Standard & Poor's, que también el Dow Jones están llegando y sobrepasando en el transcurso de esta jornada sus cifras máximas más elevadas a las que habían llegado en diciembre y de la que recayeron en enero como parte de la pausa posterior al final de año y a la toma de utilidades. Pero una vez se vinieron los resultados de las empresas y ante la inminencia del inicio del gobierno de Trump, las alzas han retomado fuerza y ahí andamos otra vez en un nivel ciertamente ya de riesgo, porque al estar por segunda ocasión haciendo una doble cima en los máximos históricos, pues podría darse una pausa. Eso por el lado de la inteligencia artificial. Ahora sí nos arrancamos con pues tasas, dólar. De las cosas que también fueron opacadas en la semana, Charlie, fueron los resultados de Netflix. Nadie se acordó de los resultados de Netflix porque fue el día de la efervescencia de Trump. Resulta que
La empresa subió el miércoles 14% de un solo golpe, 14% luego de que diera a conocer sus resultados al cierre de 2024. La empresa reportó 18.9 millones de nuevos usuarios en el cuarto trimestre, casi lo doble de los 9.18 millones que esperaba el consenso de los analistas. La mayor cifra de suscriptores en un solo trimestre en la historia de Netflix. Los ingresos alcanzaron 10.250 millones de dólares nada más en el cuarto trimestre, superando las estimaciones del consenso de Bloomberg, que era de 10.110 millones de dólares y que representan un aumento de 16% en comparación con los ingresos del mismo trimestre del año pasado. La utilidad por acción fue de $4.27 por encima de las expectativas de $4.18 y muy arriba, lo doble de los $2.11 que había informado en el mismo periodo del año anterior. La acción había subido a $936 en la segunda semana de diciembre, en esa oleada con la que Nasdaq llegó también a su nueva marca. Recayó la acción a $828 la semana pasada y se levantó para rozar la marca significativa de $1,000 por acción, Charlie, amigos, $1,000 por acción. De hecho, tocó $999. De ahí fue rechazada en el argot técnico, como lo decimos, y ha retrocedido a $975, pero se mantiene en esa que es su zona de máximos. Lo que vale la pena destacar, Charlie y amigos, es que en solo 3 años, Netflix ha subido 440% desde los $180 que cotizaba en aquel entonces. Ahora sí, claro, con estos números, con estas cifras, la acción puede que esté encarecida. Podríamos, si las cosas no resultan desde lo sistémico, como se le denomina al riesgo general del mercado, la acción podría tener alguna toma de utilidades. ¿Qué te parece si ahora nos comentas un poco del dólar o las monedas en Latinoamérica? La semana pasada decías bien que había mucho temor entre el público, entre todos nuestros seguidores, entre la población en general, por lo que le pudiera pasar al dólar peso una vez asumiera el presidente Trump. Y nos anticipábamos y decíamos, bueno, es que no tiene por qué ser así, ¿verdad? Y en efecto no fue así. El dólar siguió subiendo contra las 6 monedas más fuertes del mundo. Qué paradoja, por decirlo de algún modo, ¿no? El índice del dólar, que cotiza con la clave DXY, llegó a alrededor de 110 unidades, una cotización que no tenía desde octubre de 2022. Quiero remarcar esa fecha, octubre de 2022, Charlie, amigos, porque fue el periodo más duro de la caída significativa que tuvieron los mercados en ese año. Entre agosto y octubre de 2022 se dio un traspié, una debacle en las monedas de algunos países fuertes como el euro, el yen, la libra británica, el dólar canadiense, etcétera. Y ahora, insisto, el índice del dólar andaba arañando de nuevo las 110 unidades, ya se moderó un poco, está alrededor de 107.50, por lo menos ahí se movía hasta este mediodía, Charlie, amigos. Las monedas más dañadas por mucho han sido el yen de Japón y el dólar canadiense. El dólar subió este mes a 158 yenes por unidad, luego de su caída a 140 en septiembre, porque antes, en julio, se cotizó, atención con este dato, en 160 yenes por dólar, que fue el precio más alto del dólar yen desde 1990. 100 yenes por dólar, el precio más alto en 35 años. Y contra el dólar canadiense, el dólar de Estados Unidos subió a 1.44, su precio más alto desde 2001. Por ahí sigue con vaivenes, por ahí andaba este mediodía, alrededor de 1.44 por dólar. Respecto de las monedas de Latinoamérica, Charlie, amigos, el dólar subió a 6.29 por real brasileño, 6.29 reales por dólar, un tanto abajo del 6.73 que llegó a tener en diciembre. También atención con esto, nuevo máximo histórico, 6.73 en diciembre, nuevo máximo histórico del dólar
frente al real de Brasil. Ya en enero se ha moderado y ahora el dólar cotiza alrededor de 5.90 por real. Contra el peso colombiano el dólar subió a 4.480 en diciembre, ya se ha moderado a alrededor de 4.200 pesos por unidad. Y contra el peso chileno ha tocado 1.012 a mediados de este mes, cerca del máximo histórico de 1.050 que alcanzó en los meses duros del inicio de la pandemia, marzo-abril de 2020. Es decir, contra el peso chileno no llegó a definir un nuevo máximo, pero está rondando el máximo histórico. Nunca un precio tan elevado como ese. En este contexto de presión cambiaria mundial, me pregunto, cuando el dinero del mundo se va hacia el único refugio seguro, claramente, que es el dólar, ¿qué podíamos esperar que le sucediera al peso mexicano? Por eso la pregunta que con todo sentido hacías la semana pasada, ¿qué va a pasar con el dólar peso en vista de todo este reacomodo de flujos que está tirando la cotización de monedas duras y monedas emergentes? Pues resulta que el dólar peso resistió, como ya lo apuntabas, en un máximo de 20.80, lejos, por cierto, bastante lejos del máximo histórico que alcanzó en marzo-abril de 2020, 24.65, 24.60 fue el máximo de aquel tiempo. Es que el principal temor que se tiene desde las instancias locales es la imposición de aranceles, lo que decías en la introducción, que por ahora no ha pasado de la retórica. Sigue la amenaza, pero no hay concreción. Pienso yo, Charlie, amigos, que el círculo cercano de Donald Trump le habrá ya advertido de las consecuencias de aplicar esas tarifas, como ya lo hemos dicho e ilustrado aquí con números en diferentes oportunidades. La imposición de aranceles va contra el bolsillo de los consumidores de Estados Unidos, representa ingresos para el gobierno, para la tesorería, pero esos ingresos no los paga el país que lleva a vender sus productos a territorio estadounidense, los paga el consumidor final. Esa es la cuestión y eso, supongo, es lo que está deteniendo el decreto, si es que ya lo tiene listo el presidente y su entorno. Yo supongo, Charlie, amigos, que ese círculo cercano está buscando fórmulas para no dañar a los consumidores. Y si es eso, pues no creo que las haya, porque no hay tales. La imposición de tarifas, de aranceles, tiene que ser en contra de los consumidores, no hay de otra. Y eso, además, puede llegar a producir inflación, descenso del consumo por algún lado. Hay que ver si para no pagar más los consumidores se van por productos sustitutos, pero si no hay disponibles en el mercado local, pues ¿qué va a pasar? Y por otro lado, si el público consume, si sigue comprando esos productos, eso puede atentar contra el objetivo inflacionario, al que también, por cierto, se ha referido el presidente Trump. Que cuando estaba hablando en el foro de Davos, Charlie, amigos, acerca de los aranceles, y por cierto, estaba cebándose con Canadá, mencionó una frase pequeña, corta, pero muy relevante. Dijo, leo textual: estamos acordando con México, creo que vamos muy bien. Fue todo lo que dijo, y a partir de ahí se dio la baja del dólar peso, Charlie, que llegó, como decía esta mañana, hasta 20.13, ¿no? Pues qué primer semana tan llena de emociones, Arthur, y bueno, recordemos que se viene el anuncio, ¿qué es, Arthur? ¿El 6 de febrero es cuando es el siguiente anuncio de la FED por ahí? ¿O es ya el próximo miércoles? Estamos a unos días. Hasta eso ha sido opacado por la irrupción de Trump. Es increíble. Tremendo. Hasta eso ha sido opacado. Atención, solo quiero remarcar este aspecto, Charlie, que sí podría influir en la cotización del dólar peso a mediano plazo. Hay que ver en qué medida. En función de qué tantos compatriotas sean deportados a México, sí podría haber una alteración de los flujos de remesas
que envían nuestros queridos compatriotas a sus familiares a territorio nacional. Sabemos que la cantidad de remesas es cuantiosa, es considerable y que juega un papel preponderante para influir sobre el tipo de cambio. No podemos cuantificar ahora, pero en caso de que sea una deportación masiva, en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, sí podría haber una influencia a mediano plazo. Híjole, pues, y ya para cerrar el comentario, Arthur, fíjate que el señor Jamie Dimon, lo conocerán algunos porque es el jefe, es el CEO de JP Morgan. Sí. Él ha sido polémico en las últimas semanas, amigos, Arthur, primero porque se le dejó ir con todo a cripto, dijo que era el más grande esquema Ponzi, así Sí. se refirió a las criptomonedas, Sí, sí. y rápidamente se le dejaron ir a mi Jamie Dimon, Arthur, y ahora fíjate que salió a decir que el mercado bursátil está en una burbuja, que está inflado. Jamie Dimon dice que hay riesgo alto, ¿no? Y dice que los activos están entre un 10 y 15% arriba de sus valores históricos, ¿no? Y pues él está muy preocupado. Entonces, ¿qué trae? Porque está siendo más polémico de lo que yo lo conocía, y con estas racha de 2 semanas, pues estas declaraciones hacen mucho ruido. ¿Cómo ves? Bueno, respecto de las criptomonedas, ya decíamos la semana pasada, no sé si sea para tanto señalar o describirlas como esquema Ponzi, ¿verdad? Pero, Claro. pero de que no hay sustancia ahí, no hay sustancia. Y en cuanto a que el mercado está inflado, yo diría que está encarecido, Charlie. Ya lo apuntaba hace rato, ¿verdad? Creo que pues ha sobrepasado lo que razonablemente pudiera subir, porque como también lo anticipabas tú desde el inicio, más allá de los resultados, más allá de los datos macro, hay una gran demanda de acciones con la consecuente subida de precio por el factor Trump. Es decir, no hay una base en datos, en cifras, en números que corresponda a ese entusiasmo, a ese frenesí. Y eso, claro, podría provocar algún ajuste, no sé si del 10, no sé si del 15, pero algo podría canalizarse como toma de utilidades, Charlie. Y sí, tenemos en puerta la decisión de la Reserva Federal, de la que se espera una pausa en el proceso de recortes de las tasas de interés, y esperamos, por supuesto, sus argumentos. De acuerdo a las mediciones del Chicago Mercantile Exchange, la probabilidad de que las tasas se mantengan en el mismo nivel es de 99.5%, es decir, están dando por descontado que no habrá recorte de tasas en esta ocasión. La cuestión es que ahora va a ser inevitable, creo, asociar el resultado, la decisión de la Reserva Federal, con la presión que está ejerciendo Donald Trump. Si la Fed recorta las tasas por alguna razón, con algún argumento, diremos que es por la presión de Trump, ¿verdad? Cuando la probabilidad de que no las recorte es tan alta, según esta medición del Chicago Mercantile Exchange. Y si no la recorta y los argumentos que nos dé el Chair Powell no son lo suficientemente convincentes, pues podríamos decir que es por confrontar a Trump. O sea que está ahí la Fed en una encrucijada de la que debe salir airoso con los argumentos suficientes, bien sustentados, Charlie. Así es, amigos, pues vamos a seguir muy al pendiente esta segunda semana, Arthur, que yo espero que ya no va a ser tan polémica como la primera, insisto. Aquí se los dijimos, se viene una semana cargadita, era obvio. Y pues estamos al pendiente, Arthur, si nos lo permite, la próxima nos vemos por aquí, ¿te parece? Claro que sí, será un gusto como siempre, Charlie. Gracias, Arthur, estamos al habla. Claro, un gusto, Charlie.